A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father, did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah." Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen, hallelujah, 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 hallelujah. Bueno, hermanos, espero que haya sido buena esta tarde, que hayamos podido meditar un poco. La verdad,
Yo continué de largo, me quedaron inquietudes y continué estudiando con el Señor. Así que vamos a mirar algunas cositas más adelante para poder continuar. También me quedó en la cabeza un punto que dijo la hermana Marta referente a que la función de los atrios hablaba algo sobre la puerta, que era para entrar por la puerta, si no me equivoco. ¿Alguien me recuerda? Sí, hermana, yo dije que era la entrada, ¿no? La entrada. Eso es lo que básicamente pienso, ¿no? Pero entonces, yo no sé ustedes qué piensan si en lugar de esto, porque pues la función es el atrio y otra cosa sería, otra pregunta, la función de las puertas. La puerta del norte, la puerta del sur, que pues eso sí no se estudió, no sé, me imagino que podría tomarse más bien ese aspecto por ese lado. No sé ustedes qué piensan. Y lo podemos dejar después, porque sí ese punto de las puertas es clave, ¿no? Porque también habla de Jesús. Continuamos para poder seguir adelante. Hermanos, aquí hay un aspecto que lo vamos a mirar más adelante referente a los atrios de Herodes y evidentemente quedaron como que no quedó claro y a mí también me quedó haciendo ruido y efectivamente en la tarde me puse a mirar eso. Ahorita lo vamos a mirar, pero vamos a las siguientes preguntas. Entre esas vamos a la siguiente diapositiva. Habíamos leído aquí que la función de los atrios tenemos que no fueron hechos con el fin de excluir personas, sino con la finalidad de poner orden y hacer un llamado. La misión, el propósito es para que toda nación, pueblo, lengua entre. En eso quedó consignado el octavo punto, la octava pregunta. Y vamos a seguir con la pregunta 9. Entonces, hermano, la pregunta es, hemos escuchado el gran atrio, el atrio de los gentiles y el atrio exterior. ¿Esta función cuál es? ¿Para qué cree que el Señor dejó este atrio? Les voy recordando, pero es que si les recuerdo, les doy la respuesta a otra pregunta que tengo más adelante. Pero bueno, no recordamos sobre el gran atrio, el atrio de los gentiles, ¿para qué cree que quedó, o sea, la función, entre comillas, este gran atrio, cuál era la finalidad de su función? Incluir a todo el mundo, ¿no? A todas las naciones, Sí, que todos tengan, digámoslo así, como un derecho, oportunidad de entrar en el atrio del Señor. Sí, muy bien, muy buena. ¿Quién otro tiene como otra respuesta o estamos de acuerdo con lo que dice Patti? Sí, yo estoy de acuerdo. Es invitar al pueblo a acercarse al templo y disfrutar de la presencia de Dios. Era una invitación. Sí. Pati, ¿me puedes repetir, por favor? Es una función de inclusión para todo el mundo, que todas las naciones tengan la oportunidad de ir al Señor, de entrar por sus atrios. Gracias. Gracias, lo podríamos mirar así, no sé ustedes qué piensen, que es un espacio, voy apuntando y ahí lo vamos armando, ¿les parece? Sí. Entonces, Sí. un espacio, que no quiero que sea mayúscula, espacio, ahora le ponemos un espacio para todos, o sea, para todos, no sé si, bueno, ahorita me dicen, con el fin de invitar a todo el pueblo, o sea, a todo el mundo, no sé. Sí, por eso dirá, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no? Sí, señora. Una pregunta. Dice, ¿función del gran atrio de los gentiles exteriores es el mismo o hay diferencia? Pues yo supuse que lo tenían claro, ¿no? Aunque por ahí hay una pregunta referente a eso, Leito. Si quieres, esperamos y ahorita llegamos allá, ya que estás preguntando eso, está muy bueno. Muy bueno. Es que Leito, se definió que el gran atrio queda afuera del campamento. Bueno, pero compartan. Estoy hablando sola otra vez. No, sí, ya le vi el sentido, porque si el gran atrio era
era el de afuera, pues es exterior y es el de los gentiles. Quedamos en eso, sí, señor. Ya, me acordé, gracias. Pero muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y esa es la idea, pero ahorita va a haber una pregunta para poder como concretar todo, ¿verdad? Porque sí vemos como muchos nombres, pero literalmente es lo mismo, como decía Leito. Bueno, ahí estaba la respuesta. ¿Qué corrijo, chicos? ¿Chicos o chicas? No sé quiénes están ahí. Yo pienso que está bien así. Lo último que se le podría quitar, disfrutar de la presencia de Dios. Me parece que es casi como lo mismo, acercarse a Dios. Pues yo estoy de acuerdo con la hermana Lucy, pero se me viene algo a la mente que no sé si está correcto, que el hecho de decir que disfrutar de la presencia de Dios era porque se supone que la presencia era la que estaba ahí. Entonces, era disfrutar de ese privilegio, ¿no? De esa presencia. Se supone que la Shekinah, ¿no? O sea, eso Exacto. debería haber sido algo, el propósito era algo imponente, ¿no? O sea, debería haber sido, no sé, me imagino que en Salomón fue algo tremendo y con Moisés y todo, no sé. ¿Quién más aporta? Entonces, ¿quitamos eso o no quitamos? ¿Lo dejamos? No nos demoremos en opinar para poder avanzar. Pues como quitarle esa parte de disfrutar de la presencia de Dios, dejarlo hasta acercarse a Dios, punto. ¿Quién más está de acuerdo con Lucy? Yo en lo personal me gusta mucho lo último, Lucy, aquí entre nos, a mí me encanta disfrutar, acercarse a Dios y trae como el Pero es disfrute, que ¿no? acercarse a Dios, claro, es disfrutar de Pero esa la gente no lo sabe. es disfrutar de todos esos ritos que se hacían en ese tiempo, sino más el rito de la Santa Cena lo disfruté al máximo, al 100% ayer. Entonces yo me imagino ya ellos en esa presencia, en ese templo, pues todo era disfrutar de la presencia del Señor, ¿cierto? Bueno, dejémoslo así, eso más adelante se quita o se va. Es que como está bien que uno tiene el conocimiento, pues estamos estudiando eso, pero si le vamos a decir a alguna persona en este tiempo, ¿sí? Dice, disfrutar de la presencia de Dios, dirán ellos, bueno, pero ¿cómo así disfrutar de la presencia de Dios? Entonces uno le tiene que empezar a explicar. Y no solamente era disfrutar en ese tiempo de la presencia del Señor, no. En estos días, a nuestro tiempo también debemos de disfrutar de esa presencia, lo debemos de sentir, porque uno siente, ¿cierto? Cuando uno está con Dios, siente la presencia de Él, cuando aprende a estar con Él, ¿no? Y a depender de Él, que no es fácil. Entonces, todo eso es lo que le tenemos que... Entonces, para mí, sí vale disfrutar de la presencia de Dios, o sea, es algo que lo lleva a uno a eso, ¿no? Es como el fin de eso. El fin Sí, de acercarse uno a él. sí, comparto lo que dice Leo. Perdón, yo comparto lo que dice Leo porque fíjese con el sábado, uno casi nunca habla que el sábado debe ser un deleite, ¿no? ¿Por qué? Porque yo disfrutaría, si la presencia del Señor está conmigo, para mí sería un deleite y no es algo redundante, pero a veces, digamos, termina uno como en la mañana y o quiere uno irse a dormir o ir a hacer otras cosas, pero si uno ya llega a un punto en que es el deleite, uno va ahí y quiere continuar con él, que le enseñe, disfrutar, aprender, y no solo el sábado, también vienen en los días de entre semana, ¿no? Como hablaba Leo. Por eso dice el sábado, ¿no? Delicia, santo, glorioso de Jehová. Claro, lo que dice el Cira es así, uno quisiera seguir, ¿no? Vea esta mañana, uno quisiera seguir, pero bueno, igual Sí, la tarde, ¿no? Eso es una delicia. bueno, pero eso es un proceso también. Uno al comienzo, cuando uno empieza, uno siempre lo hace
bueno, primero por costumbre, otras personas lo hacen porque, bueno, va a ser algo diferente el sábado, otras personas pero cuando ya uno llega a eso, a disfrutarlo, ya es diferente, eso es un proceso. Sí, pero ¿sabes qué pienso yo, Leito? Que es que a veces hemos cometido ese error que nos enseñan al revés, y entonces uno empieza a hacerlo porque lo dicen, pero no es una delicia, eso es cierto. Cuando uno ya empieza a acercarse a Dios, a vivir, a tener claro lo que es justificación por la fe, todo esto empieza a ponerse una delicia, a querer estar y estar más. Pero es porque nos enseñaron al revés. Yo recuerdo que inclusive yo empecé a guardar el sábado y porque lo escuché, porque lo dijeron, porque, bueno, y luego el Señor me lo confirma y todo, pero yo no lo sentía una delicia. Entonces hubo un sábado donde yo me arrodillé y le dije, Señor, yo lo hago porque usted lo dice, pero que yo lo vea delicia y lo sienta, yo no lo estoy sintiendo. Y a mí sí me gustaría sentirlo, vivirlo. Y el sábado siguiente fue un sábado diferente. Yo estoy muy de acuerdo en todo lo que dicen ustedes, pero yo sigo, perdón, pero yo sigo insistiendo en que mirando el contexto, es una presencia muy distinta a la que sentimos hoy en día, a la privilegio y la clase de presencia que había en ese sitio en específico. Físicamente hablando, ahí estaba el templo y estaba la Shekinah. Y es muy distinto a lo que hoy en día vivimos. Pienso yo, no sé. Que no debiera ser así. O sea, pienso, ¿no? O sea, pues porque si yo también veo todo lo que hizo el Señor con el pueblo, les abrió el mar rojo y de nada sirvió. Y lo que hablaba la mamá de Tommy, o sea, leíto esta mañana, es que el templo también somos nosotros. Y nos dio la promesa del Espíritu. Y cuando el Espíritu está en uno y Cristo vive en mí, esa misma experiencia, digamos, que vivió el pueblo literal, nosotros lo vivimos porque somos templo del Espíritu Santo. Y si eso no sucede, pues hay que pedirlo, porque ¿quién lo hace? Nosotros no lo podemos hacer, el que lo hace es el Señor. Vamos al siguiente punto, función del atrio interior y función del atrio de los sacerdotes. ¿Cuál era esa función? La del interior era la adoración. Auxilio, auxilio, otro que ayude. Ay, perdón, Lucy, yo creí que tenía el micrófono abierto, por favor, sí, tienes razón, otro que ayude. Pero ya lo estoy poniendo. Iremos a ver, voy a mirar cómo el corrector, espérate. Sí, alguien que me vaya ayudando mientras yo voy mirando acá algo del compartir pantalla. Ay, Dios mío. Pues los sacerdotes hacían todos los oficios, lo que tenían que hacer en el templo, alistar las cosas, lo del sacrificio, todas las ceremonias que habían que hacer. Ajá. Ya. Yo tengo que es la obra de Cristo en la cruz. Se presenta también el significado. La obra de Cristo en la cruz. Bueno, y también tengo escrito que también muy de acuerdo con lo que dice Lucy, que se asocia con la adoración. Jessica, te estamos escuchando lejos. ¿Ya me escuchan bien? Ya. Sí. Perdón. Que también estoy de acuerdo con la hermana Lucy, que se asocia con la adoración, pero también que representa la obra de Cristo en la cruz. Pues totalmente de acuerdo. No sé si alguien tiene algo diferente. Muy bueno, muy buena respuesta. ¿Alguien desea aportar algo más de pronto que nos falte? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Listo. Entonces, siguiente pregunta. Mencionen los 3 atrios en el templo de Salomón.
el atrio interior, el atrio de los sacerdotes, y el último que dijo Tommy. Gran atrio. Muy bien. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos bíblicamente? En Ezequiel. En Ezequiel 40, Ezequiel 42. o Ahí 40, habla de todo lo de los sacerdotes. o 42. El gran atrio. ¿Dónde encontramos lo de explícitamente lo de Salomón? ¿En qué lugar? Porque estamos hablando del templo de Salomón. Les di pista, les di pista. ¿En Primera Reyes o qué? Leíto. En Reyes. Pues ¿Pero reinaba cuál de Salomón. Reyes? Espere. Dios mío. Está bien, Primera de Reyes, ahí le ayudo. Capítulo, y la segunda les digo, Segunda de Crónicas. ¿Cuál es el capítulo? El de Reyes es 6. 9. 36. Crónicas 4, ¿qué, Jessy? 4:9. Dice, bueno, la Primera de Reyes tengo acá 6:36, dice, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. Ahí dice, eso es lo que dice ahí. Y el otro, y el otro. Leíste fue Reyes, ¿cierto? Perdón, Segunda de Crónicas 4:9. Sí, 4:9 dice también, dice el mobiliario del templo. También hizo el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellos. Recuerda acercarte, que siempre que hablas te quedas lejos. Qué pena. Dice, también hizo el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellos. Bueno, esta es la versión Nueva Valera, la normal. Ok, vamos bien, vea cómo hemos agilizado hartísimo. Siguiente diapositiva. Vamos con la siguiente pregunta. Mencionan los 3 atrios en los tiempos de Herodes. Bueno, yo tengo uno. Yo al principio pensaba que eran 2, pero resulta que son 3. Está el atrio interior, el atrio que yo lo llamo el atrio de las mujeres, que antes era el de los sacerdotes, pero en el de Herodes es el de las mujeres, y el atrio exterior. Y en el atrio de las mujeres, la sustentación está en Lucas 21 del 1 al 4, que es la ofrenda de la viuda. Y en ese atrio también es cuando, bueno, en el de la viuda. Y ese es el atrio de las mujeres, en la ofrenda de la viuda. Está en Lucas 21, 1 al 4. Y en el atrio exterior es cuando Jesús encontró todo ese mercado y el desorden que había, ¿no? Entonces, en cuanto a esos 2 atrios, pues tendría esos 2, pero son 3. También hay una parte que dice en Marcos 15:16, donde está el pretorio. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Ese dentro del atrio a qué se refiere? ¿El atrio interior? No, ese atrio es el de el Palacio de Herodes. ¿El Palacio de Herodes? Sí, no es el del templo. Es que, como esta mañana estábamos diciendo, los dos lugares estaban en cierta forma conectados, era un complejo, pero ese atrio donde estaba el Señor Jesús ya era fuera del templo. El Palacio de Herodes es el atrio. Pregunta, ¿el atrio exterior lo podríamos llamar el atrio cuando Jesús decía el atrio de los gentiles, cuando estaban hablando del atrio de los gentiles, también es el mismo? ¿Ustedes qué dicen? Pues el atrio exterior que yo dije cuando Jesús encontró el mercado, que están en Juan
2 del 13 lo llamaban el atrio de los gentiles. Qué pena que... Yo creo que sí, que es el mismo exterior. ¿Estoy bien? Mire que a mí en el atrio de las mujeres, ¿por qué le llaman el atrio de las mujeres? Y, o sea, yo no le veo la relación en Lucas 21:4. Si me hacen el favor y me explican, ¿por qué no? ¿Quién fue que dio ese Lucas 21:4? Yo, un segundito ya. Sí, es por lo que cuando estaban ofrendando en el atrio de las mujeres, ¿no era? De pronto no es el versículo. Sí, estaban ofrendando, pero pero ¿cómo hace? Si ahí no veo que hagan, no veo que hagan referencia, no entiendo. Ya voy a leer, Leito, si quieres, mientras tanto puedes leer, lo estoy buscando. Es el mismo que leyó Jessica, yo también tengo la Reina Valera del 60. Yo también. Yo voy a leer. Dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Le dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. No entiendo. Sí, o sea, no hay un versículo donde diga atrio de las mujeres en el Nuevo Testamento, o sea, la verdad. Eso. Explica Lo tú. que es, eso sale es de las tradiciones judías realmente Exacto, se y deduce. de la explicación. No hay un texto bíblico que Porque en dejemos saber esa ahí. época a ellos no les permitían entrar para la adoración. En el culto no les permitían entrar, entonces tenían como su patio y podían huir desde ahí. Eso es A las mujeres. como No sabía. lo que siempre, pero específicamente estoy buscando, pero al parecer no dice específico. No, lo que está hablando Tommy es muy cierto. Ahí son por las tradiciones judías, entonces lo que hace esas tradiciones judías es que ahí donde está digamos, ese pasaje de la Biblia, se ubicó dentro del atrio de las mujeres, es lo que hace la tradición. Ya. Sí, Gracias. se cree eso. Eso está en un libro que se llama la Mishnah, que es un libro de tradiciones judías. Y si mal no estoy, Flavio Josefo, que era un historiador judío, creo que también habla de ese. No estoy seguro. Ya. Ok, y en el atrio exterior, Juan 2:13, ya lo miramos. Eso es bueno, todo ese tipo de preguntas es muy chévere. 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Quién dio Juan Creo. 2:13? O sea, quiere decir que eso es todo lo exterior. ¿O qué? No entiendo. Que estoy buscando el versículo, hay dos, en Marcos y en Juan, 2 veces que fue cuando el Señor llegó y eso era un mercado, estaba un desorden, estaban vendiendo de todo. Bueno, entonces 2:14. Creo que sí. Sí. Sí, ¿en qué atrio se encontraban vendiendo? Literalmente Sí, en sí. el exterior. Bueno, 2:14 pudiera ser ahí mejor. De 2:14. Es que por el contexto yo creo que es 2 del 13 al 16. También, sí. Sí, 13 al 16. Todo ese pedazo, sí. Listo, eso está. Listo. Bueno, yo quiero mostrarles algo ahorita del templo de Herodes, que precisamente eso fue lo que me quedé toda la tarde como tratando de entender muchas cosas, ¿no? Y entre esas, pues pude entender algo y quise traerlo y lo voy a traer ahorita para que lo miremos. Sin embargo, el atrio de Ezequiel, pues siempre curiosamente dicen que son 3 y literalmente dicen que es el atrio de los gentiles, el atrio exterior y el atrio interior. Y ya después miraremos por qué aparece esto. Ahorita lo vamos a mirar. Vamos a dejar esto así y ya tan pronto contestemos el punto 13, ya vamos a mirar las gráficas y las fotos que traje. Mencione los atrios del templo de ¿Recordamos? Vamos a Ezequiel.
Pues ahí veo Bueno, el está atrio el atrio de exterior adentro. y sí, el atrio de adentro, que habían dicho que era el segundo atrio. ¿Me das el No, versículo? Entonces, pongo, Ezequiel, el que me dice me da el versículo, ¿vale? bueno, ahí Patti dijo el atrio de adentro y ese se encuentra en Ezequiel 28, perdón, 40-28. Ezequiel 40-28 dice, me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Y hay También otro, está en el 10.3. ya. Y hay otro que está en el 40-17, dice. Me llevó luego al atrio exterior y aquí había cámaras y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. El de afuera está en Ezequiel 10.5. ¿Ezequiel qué, perdón? 10.5. ¿10? Bueno, creo que están estudiando desde el 40 hacia allá, ¿no? Sí, Pero el templo, ahí es la visión del templo. sí, entonces ese no. No. La visión, Ese ¿no? es el de Salomón. Ese es el de Salomón, hermana Pati. Que no se Ya, confunda. ok. Que en ese momento ahí todavía no se había destruido. Yo tengo del gran atrio, bueno, tengo del Ezequiel 40, del 15 al 20, 42 del 15 al 20. De Ezequiel 40, del 17 al 27 también habla del patio exterior. Y hay otro atrio interior. Espera. Ezequiel 40-32. Sí, pero ya con esos versículos, porque si no volvemos a repetirlo. Ahorita vamos al 3, al otro atrio, al último que nos falta. Sí, el interior. El de adentro, ahí mismo le dicen el interior. Ese es 40-44. Jessy había alcanzado a decir algo. Pero póngale cuidado que Sí, es que en el 40-28 dice, me llevó en el atrio de adentro a la puerta del sur. Y en el 40-33 dice, y me llevó al atrio interior hacia el oriente. O sea, ¿es el mismo? ¿Viene a ser el mismo? Y le está haciendo el recorrido. Es el mismo y le están haciendo el recorrido por Ya. toda la plazoleta al lado norte, al lado oeste, al lado sur. Ya. Como los portales, todo lo que había. Ustedes ya contaron, ¿se acuerda cuando yo les decía que de tal lado a tal lado hablaban tal atrio y de tal lado hablaban tal cosa? Ahí estaban cuando yo les di todo. Sí, yo la apunté. Entonces, Jessy, dame la del atrio. Bueno, yo tengo el patio exterior, que es del capítulo 40, del 17 al 27. Sí, ahí dieron el 17, pero... Al 27. Sí, al Ahí 27. habla del patio de... Y el patio, el gran atrio ya hemos dicho que era del 15 al 20, 42 del 15 al 20, el gran atrio. Y el de los sacerdotes del 40. El gran atrio, sí. ¿me estás diciendo el gran atrio? Bueno, espera un momentico para ya poder y ponerlo un poquitico. Gran atrio. Es que hay que tener en cuenta algo. Ezequiel no da 3 nombres diferentes para los 3 atrios. Solo dice interior y exterior. Solo que por el contexto uno se da cuenta que hay un exterior que queda bien afuera y hay otro exterior que es donde están los pórticos. Entonces por eso puede ser la confusión, pero Ezequiel no tiene un nombre diferente para el tercer atrio. También le dice atrio exterior. Sí, porque hay versículos que mencionan el atrio de afuera y otros del atrio de exterior. Entonces uno ahí se confunde algo. Eso me tocaría volverles a explicar, pues porque yo ya les expliqué también con los versículos que hablaba exactamente de lo mismo. Él está midiendo, y vuelvo y les digo, él está midiendo exactamente del norte, luego va al este. Es un recorrido al cual Dios lo lleva.
Solamente les digo eso. Sí, claro, pero por Cuando- contexto, o sea, no vamos a poder buscar algo que diga el atrio de los gentiles, por ejemplo, algo que un nombre. Sí. Entonces es por contexto, por el recorrido que se hace que uno va Por deduciendo. ejemplo, según lo que el Cira nos dijo, yo tengo anotado que el 42 dice atrio exterior, pero es el atrio de los sacerdotes. Y en el mismo capítulo 42 del 15 al 20 dice gran atrio. Eso se refiere al gran atrio de sus versículos. Sí, me tocaría volver, porque ahí cuando yo les digo que dice, y me trajo luego al atrio exterior hacia el norte. Mire, voy a leerles este versículo para que podamos entender un poco. Por eso la idea es volver a leer versículo por versículo. Cuando yo les entregué... Pero imagínense también que está... Pero hay déjeme otro que... terminar la idea, déjame terminar la idea. Cuando yo les digo que vayan versículo por versículo y terminen, y cuando yo les expliqué, voy a explicarles literalmente este versículo. ¿Por qué les dije que era el sacerdote? ¿De qué área iba a empezar a hablar ahí Ezequiel? Pero resulta que el Señor, antes de hablar de esa área, el Señor lo conduce hacia el atrio exterior. Y por eso acá en el versículo 1 dice, me trajo luego al atrio exterior hacia el norte. Él está contando como digamos visualmente nosotros nos ubiquemos, que entonces lo sacó de una zona y lo llevó hacia el exterior, del patio exterior, del lado norte. ¿Para qué? Para contemplar la fachada que iba a empezar a mostrarle el Señor y la edificación donde se ubicaban los sacerdotes. Porque dice, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Cuando ustedes continúan leyendo, por eso les digo, ahí continúan, les está hablando literalmente de las cámaras y todos los departamentos que estaban al lado del templo. Eso es un recorrido que el Señor les hace. Entonces, cuando yo les digo cuáles son, es porque el Señor los entra, los saca, no quiere decir que está empezando a cambiar de nombre, no. Él hace esa ubicación para poderles mostrar. Él puede estar adentro de una edificación, el Señor lo saca y vuelve y lo ubica. Mire, usted está ubicado en este lado y usted estando ubicado en este lado, ahorita va a mirar esta fachada. Es eso lo que el Señor hace. Por eso a veces uno se enreda. Ahora sí, Pati, qué pena. No, que iba a decir que hay un versículo que como que confirma que el atrio exterior es el mismo atrio de afuera. O sea, en unos versículos lo menciona diferente, es el 44:19, pero dice, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario. Entonces ahí pareciera que el de afuera y el exterior es el mismo. El de afuera, ya lo vamos a ver. ¿Qué versículo estaban leyendo para poderme ubicar ahí? ¿Qué estaba acá? 44:19. Sí, señora. Bueno, entonces resulta que ahí, que era el que yo ya iba a empezar a escribir, cuando dice, cuando salgan al atrio exterior, al atrio exterior, al atrio de afuera, es el que está indicando. Se quitarán las vestiduras con los que ministraron y las dejarán en la cámara del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. ¿Ahí de qué me está hablando ahí Ezequiel? Del oficio de lo que desarrollaban los sacerdotes y el cómo él puede salir. Y ahí le da el atrio exterior y el atrio de ¿qué? De afuera. Pero Todo el 44 habla de los oficios de los sacerdotes, ¿cierto? Yo no sé si tengo, sí tengo el micrófono abierto. Sí, ahí habla de lo que son los servicios, pero hablan todo lo que son los servicios en general de todo, las ofrendas, las expiaciones, cuando Jesús se supone que iba a entrar por este lado, todo lo que ellos empiezan a desarrollarse en ese momento. Y el que nos mostraba, que fue en la maqueta, en el plano que nosotros mostramos, que está el gran atrio, el que está afuera, como Jessica lo dijo, está en el 42, 15, 20.
Entonces siempre vamos a empezar a ver que el Señor repite esos nombres, pero es porque dependiendo de la funcionalidad del Señor y del recorrido, el Señor va moviendo a Ezequiel para mostrarle el proyecto en 3D. Pero pues solo quise mostrarle los 3 atrios, porque ya para empezar a entender todo esto, pues ya nos va a tocar como con más tiempo. O es muy enredado y no es como el fin en este momento. Ahí dejamos para que, sin embargo, sigan estudiando en su casa esto. Vamos a volverlo a retomar como hablamos esta mañana. Va a ser los miércoles, con el favor de Dios. Pero el próximo miércoles Tommy tendrá el tema de, ¿cómo se llama? De lunas. Y lo miraremos porque en este momento Tommy está haciendo una tarea muy buena y está pasando, él está leyendo todo en el hebreo original, tengo entendido, y él ya lo está pasando, porque a veces al pasarlo omiten cosas o digamos la traducción no quedan bien, pero yo pienso que él ir haciendo eso, yo creo que ahí podemos como mejor estudiar todo esto de los atrios. No sé si puedas poner ahí en el atrio del exterior, el de los sacerdotes. También Ezequiel 42 del 1 al 14 habla de eso. El primero específicamente. Sí, el exterior, el de los sacerdotes. Ezequiel 42, 1. Ezequiel, ¿el de qué? ¿El exterior? Ezequiel 42:1. El de los Sí. sacerdotes. Miren, ¿saben? Yo encontré algo para el tercer atrio. Sí. El nombre que se le da es atrio exterior, 2 veces. Atrio exterior, chévere. Sí. ¿Ya llegaste hasta allá en la traducción? No he llegado hasta allá, pero ahorita estaba mirando el hebreo de ese versículo. Entonces, por eso ustedes encuentran en la Biblia como atrio exterior de afuera, como una redundancia, ¿sí? Es porque estás hablando del de afuera afuera. Exactamente. Y la única, digamos, forma en hebreo que se usa para eso es repetir la frase. Entonces se llama atrio exterior 2 veces. Así está tal cual en el hebreo. O sea, estaríamos hablando de... espérate, a ver, ay, Dios mío. Digamos, Estaríamos hablando de este, espero a ver si lo tengo, ahí lo hablamos. Ah, no, el de Ezequiel lo tenemos abajo, ¿cierto? Sí, del último estudio, de este. O sea que el 44:19 se refiere al gran atrio, porque repite. exacto. Sí. Hay como que hay una redundancia, ¿sí? 44:19. O En sea algunas que Biblias. sí era como lo habíamos dicho al comienzo, pero es que como Tommy ahorita está encontrando cosas que en la traducción no está bien, entonces estamos mirando para ver, y sería bueno pasarlo para que todos lo leyéramos, ¿no? Sí, todavía no he terminado el primer capítulo, pero ya casi voy en el 39, el versículo 39 del primer capítulo. Pero ahí vamos, con la ayuda del Señor. De verdad es una bendición esto que está haciendo porque es muy, muy bueno. Ahí hemos podido encontrar otras cosas, ¿cierto? Uy, sí, hay muchas cosas ahí que están muy, muy bonitas, muy tremendas. Pero es como siempre cuestión de traducciones, de palabras. Bueno, Una preguntita. En el patio exterior, que es el capítulo 40 del 22 al 27, dice en el 23 la puerta del atrio interior, pero yo ahí anoté que realmente es el patio exterior. ¿Estoy bien? Primero, ¿qué capítulo? Es que no del El capítulo 40, 22 al 27, versículo 23. Sí, aquí él está hablando desde el atrio de adentro. Ya le voy a mostrar cuál atrio entonces. Entonces, ok. Sí, porque habíamos dicho que Ezequiel 40 del 17 al 27 es el patio exterior, pero ahí ya... Este es el que él está hablando.
El interior, el de adentro es. Es que ahí está hablando del pórtico que comunica el interior Sí. Con el exterior. Ah, ya. Es que mira, para que puedan entender un poco, el Señor lo ubica a Ezequiel. ¿Me siguen con la flechita? ¿Sí me ven la flechita? ¿Lo abro más? ¿Aquí? ¿Ven la flechita? Ahí sí. ¿Sí? El Señor prácticamente viene y lo ubica acá para empezar a medir. Este azul que está aquí es el muro y él empieza a medir primero este muro. Y luego el Señor lo entra y le empieza a medir todo lo que hay aquí adentro, que hay unas cámaras, que hay unos pórticos, que todo lo que sale. Luego resulta que Ezequiel va saliendo aquí y luego el Señor viene y le hace medir aquí. Pero luego cuando está midiendo acá, el Señor lo hace encontrar con un portal y le dice, oiga, ese portal, prácticamente estoy hablando en mis palabras, ¿no? Es el mismo portal de aquí, pero aquí en este portal vamos a mirar la fachada, porque aquí en este portal es igual a este y ya hablamos de lo que hay adentro. Ahora vamos a mirar de lo que hay afuera. Entonces, cuando él empieza, él le dice que hay unas escalinatas, que afuera hay unos pórticos, que parece arriba con unas palmeras, y él empieza así a mirar, y luego cuando él dice vamos a mirar al interior, porque en el interior ahorita el Señor le empieza a mostrar este edificio hacia el sur, que es lo que está sucediendo por acá. Y ya luego el Señor ya viene y se entra por acá. Pero entonces todo esto le dice que todo esto se repite. Es como el recorrido que hace, ¿sí? Y mientras va en este recorrido para hacerle medir aquí el atrio, el Señor le dice, oiga, y hay 30 cámaras. Por eso es que uno ve que aparece un atrio exterior, luego lo mete en el atrio interior, pero uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué lo saca y lo entra uno? Es porque él está entrando por el portal, le muestra lo que hay, luego lo lleva para acá para mostrarle que este portal está montado en un atrio exterior. Y ese atrio exterior, cuando lo llega acá, dice, y hay otro portal. Pero antes de que lo lleve acá, le dice, pero mire que hay unas cámaras. Pero ahorita como aquí no miramos este portal de afuera, lo vamos a mirar ahorita de aquí por fuera. Y así es como piensa, pero en cada versículo vamos a ir viendo. Pero más o menos para que cuando lean puedan entender qué es lo que pasa, del por qué lo saca, o sea, uno lo manda al atrio exterior, luego que al interior, pero es porque empiezan a darle vueltas, como si uno fuera un video, un render así en video que le empieza a mostrar desde adentro, luego salimos y tenemos la fachada, luego salimos, encontramos el patio, luego hay otro portal que es igual a este, ¿sí? Es un recorrido, entonces hay que irse metiendo uno que es un recorrido, lo que Dios le está mostrando a Ezequiel. Espero que con esto haya quedado un poquito mejor para que cuando puedan leer. Yo sé que no es fácil, pero confiando en que vamos a volver a estudiar versículo por versículo y teniendo la traducción que Tommy está haciendo con la ayuda del Señor, vamos a entender mejor. ¿Listo? Bueno, hermanos, yo les quiero mostrar algo para que sean ustedes y conmigo y con la ayuda del Señor podamos entender un poco estos atrios. Que queda uno como cuando yo lo vi, quedé como que, uy, ¿cómo así? Entonces, yo quiero apuntarlo acá para no estar devolviéndome. Y si quieren lo pueden apuntar en un lápiz y lo tenemos ahí, ya que esto fue lo que escribimos del templo de Herodes. 1, atrio interior, ¿verdad? 2, atrio de las mujeres. Y 3, atrio exterior. Listo. Ahorita vamos a pasar porque eso fue lo que vimos. Voy a tratar de ampliarlo para que podamos ver. Sucede que aquí como nos manda la flecha tenemos el atrio de los sacerdotes. Y yo veía que esta flecha me mandaba para el atrio de Israel. Yo decía que hay unas escalinatas. ¿Dónde estará ese atrio de Israel? Bueno, era mi pregunta y no encontraba nada tan cerca porque siempre es muy lejos. Y creo que saqué el que no era. Espera un momentico a ver si lo puedo traer un poquito porque en el otro está. Ya un momento, por favor. Creo que estaba aquí. Sí, es este.
Y este es el famoso atrio de los gentiles. Ya lo voy a ubicar acá rápido para que lo podamos tener acá. Bueno, dejémoslo ahí, por lo pronto. Entonces teníamos acá el atrio de los sacerdotes, el atrio de Israel y el atrio de los gentiles. Luego quiero devolverme por acá, que si yo no me equivoco, es donde está el atrio de las mujeres, ¿verdad? Que era el que nosotros decíamos. ¿Dónde está el atrio? Tenemos el atrio de ¿qué? De las mujeres, que fue el otro que me faltó. No lo alcancé a meter aquí, pero lo voy a meter por aquí en un ladito. Y por lo pronto lo voy a dejar así. Se supone que tenemos aquí que aparecen, me dicen siempre y la historia cuenta que hay 3 atrios. Tenemos el atrio de los sacerdotes, el atrio de las mujeres y el atrio de los gentiles. Pero luego aquí me aparece que hay un atrio que se parece, que es el atrio de Israel. Pero siempre cuando uno lo busca, como lo que pronto Jessy hizo y todos estamos haciendo, siempre nos aparecen 3 atrios. Entonces por eso teníamos el atrio de los sacerdotes, que no aparece aquí, el atrio de las mujeres y el atrio ¿qué? Exterior. Perdón, el atrio de los sacerdotes, el atrio de las mujeres y el atrio de los gentiles. Es así como aparece en el templo de Herodes. Yo quise hacer el estudio con esta arquitecta también, que es la que estaba haciendo lo del atrio, y ella nombra de la siguiente manera: el atrio de los gentiles, el atrio exterior, viene siendo este atrio que está acá, y ella le llama el atrio interior, que es un atrio que está acá. Ya vamos a mirar para que podamos entender un poco, creo que lo puse ahí y no me lo va a dejar. No, sí. No me lo va a dejar, sí. Listo. Voy a ponerlo por acá para que no haya pleito. Listo. Entonces, este es como, aparentemente me aparecen 4 atrios, no 3 atrios. Y quise mirar en el punto de vista de ella, cómo es que lo explica. Volvemos a tener nuevamente el norte, el este, el oeste y el sur. Tenemos hacia afuera, espere, yo ya lo amplío un poco. Tenemos hacia aquí, hacia afuera, el atrio de ¿qué? De los gentiles, lo que está como en amarillito, así clarito, clarito, pastelito. Tenemos el atrio ¿qué? Exterior. Y ella también lo nombra y dice que solamente Herodes tiene 3 atrios, el atrio interior. Yo dije, ok. Y acá ella empieza a medir lo que es el atrio ¿qué? Exterior. Vamos a mirar la siguiente diapositiva que nos muestra. Esta diapositiva, espéreme, devuelvo, ella empieza a mostrarme en 3D esta zona por acá, que tiene que ver con el atrio ¿qué? Exterior. Ay, perdón. Y lo vemos acá. Este es el atrio ¿qué? Exterior. Volvamos otra vez. Y de este muro de poca altura que hay, para acá le llaman el muro ¿qué? El atrio ¿qué? Interior. Y detrás de estos portales que no se alcanzan a ver acá, que son estos portales de aquí, este techo que está aquí como rojo, es el atrio ¿de qué? De los gentiles. Y luego ella me muestra, ya ubicándonos más cerca del templo, que aparece el atrio ¿de qué? De las damas, el atrio de las mujeres. Y luego aquí me aparece un atrio que yo no sé, pronto Tommy sepa qué significa, Azarak. Es un atrio interno que es donde está el holocausto, donde ellos sacrifican. Pero entonces aquí en el atrio de las mujeres tenemos unas cámaras como la cámara de aceite, la cámara de los nazarenos, la cámara de la leña y la cámara de los leprosos. Y tenemos la cámara del tribunal. Aquí se supone que en este patio de mujeres, que era donde también se recibían lo de las
las ofrendas, los diezmos, todo lo de los aceites, todo eso, ahí eran donde ofrendaban, se supone. Y ese patio era el de las mujeres en Herodes, donde se les permitía que ingresar las mujeres hasta ahí. Pero luego tenían un atrio que se llama Azará, y es este patio que está aquí en planta, y este patio estaba dividido en 3, por eso encontré de por qué le llamaban el patio de los israelitas en el otro proyecto, porque se llama el patio de los israelitas, el patio de Cojajín, no sé qué significa, y sección del altar, que esta es la parte más alta, que es donde se hacía el holocausto. Entonces, por eso, cuando uno se pone a mirar, vemos que tenemos el atrio interior, el atrio exterior, el atrio de los gentiles. Entonces volvemos, el atrio interior, pero el atrio interior lo montan aquí encima del edificio y no es el que va aquí en el interior, en esta zona. Ese es el atrio del interior, el atrio del exterior y el atrio de los gentiles. Esto fue hecho con un propósito de que los que vinieran, o sea, que fueran gentiles, pudieran observar desde aquí por la inclemencia del sol, por todo eso, y ellos pudieran observar para no acercarse. Se supone que el atrio exterior eran para los judíos que no estaban a saldo con Dios, los judíos que todavía tenían que ponerse a cuentas, y los que podían entrar al atrio interior eran los judíos que estaban en orden con el Señor para pasar ¿a dónde? Aquí al atrio de las mujeres. Y si ves que aquí vemos el atrio de Israel, porque es este atrio que es el que les cuento que aparece aquí en 3D. Dentro del patio, llamemos dentro del atrio pequeñito donde está el holocausto. Cuando yo miraba todo eso, yo dije, pues uno que ha venido estudiando literalmente no tiene nada que ver ni con el atrio de Ezequiel, mucho menos porque Ezequiel tiene más o menos un parecido al atrio de Salomón. Inclusive aquí me llamó la atención que las gradas para llegar, esto se llama el Sorac, pero no me acuerdo cómo es que se llama, son 5 metros que tiene como este aislamiento, pero para subir allá son 13 escalinatas. Entonces empieza uno a ver una cantidad de medidas y de escalones que pues bíblicamente no, como que no cumplen. Entonces, hermanos, eso es lo que sucede realmente dentro del atrio de Salomón. Aparentemente hay 3 atrios, que es lo que ellos nombran el gran atrio, pero ese gran atrio contiene el atrio de las mujeres, el atrio de Israel y el atrio de los sacerdotes. Más este atrio que está afuera, el atrio de los gentiles, el atrio exterior y el atrio interior. O sea, si estoy bien, son 5 atrios. Si estoy bien, yo le cuento que vendrían siendo 6, ¿no? Lo que yo tengo el atrio interior. Sería el gran atrio, ¿sí? Por decirlo así. Por decirlo así, sí. Sí. El atrio exterior. El uso que ellos le daban en ese entonces, lo que yo les dije, era para los judíos que todavía no, o sea, que en ese momento no se encontraban en orden. ¿Sí? Después seguiría el interior. Este sería el interior, que es este de acá. Espérame, ya le muestro bien. Es este de acá, ¿sí lo ven? Sí. Que para llegar a esto de 5 metros, esta basecita tenía que subir 13 escalones. 13. O sea, yo cuando apenas les dije, ¿qué es esto? 3 escalones. Y luego adentro tendríamos el atrio de las damas, y se supone de las mujeres, y el de Azará, que estaba dividido en 3, como en 3, por eso le llamaban el atrio de los israelitas, porque ya entraban aquí a ofrecer, a ofrendar, me han dicho, al holocausto, y bueno, no, la verdad no sabría decirte estos nombres qué significa. ¿Y el sexto? Kohanim son sacerdotes. Sacerdotes, y el otro, el que yo te pregunté, ¿qué significa? Azara, no sabía, pero busqué en el diccionario bíblico y dice que es el área que bordeaba al altar en el templo de Ezequiel. Sí, entonces es todo este borde
que lo divide en 3 servicios. Y por eso aquí le llamaban el altar de el atrio de los israelitas, ¿sí ven? Que yo lo veía, que ellos lo llamaban ahí, pero yo decía, oiga, acá hay unas escalinatas, ¿y cuál es el atrio? O sea, no hay nada, pues por fin pude encontrar que es un pedazo, no sé de cuánto, si será de 5 metros por, no sé, el ancho, 20, 40, no sé. Entonces, en sí, yo contaría que serían 6, no sé ustedes, ahí les muestro lo que encontré. ¿Qué sucedía en Herodes? Entonces, mire toda esa confusión, ya todo lo que había. Entonces, yo tengo que sería el gran atrio, atrio exterior, atrio interior, el atrio de las damas y el atrio de los israelitas, que es el mismo Azara, ¿cierto? Es No, que por eso Azara es uno y es el israelitas es otro. espacio que, como dice Tommy, bordea todo ese atrio. Y por eso ¿Cómo le llaman ahí? ¿Mm? Azara le llaman, ¿cierto? Azarak, míralo, acá está. Y el atrio de los israelitas sería el otro, son diferentes. Ya, Es que los tiene tenía juntos. es el mismo, es que yo no sé qué se me hizo el mouse, o sea, ay, la flecha, es que esto no voy a molestar y volví a molestar. Ay, Dios. Bueno, no sé, no me deja aparecer ahí, qué pesar. Aquí en abajo dice israelita, ¿sí ves? Sí. Entonces el Sarak aparece, o sea, lo que dice Tommy es el borde de todo lo que es este patio, pero cuando ellos le llaman al atrio de los israelitas, literalmente solamente es esto, que tenía sus funciones y estaban divididos. Entonces me imagino que hasta ahí podía llegar el israelita y ahí estaba ya el sacerdote para recibir, yo me imagino, ¿cierto? Ah, ya apareció. Mírala. Este es el rey. Pues, solo que, bueno, hay que aclarar que esa división ya son artificiales que hicieron ellos, porque pues, no hay un sustento en la Biblia o no hay algo así como... Nada. Bueno, se imagino que ella consultó a las fuentes judías de esa época para poder hacer eso. Son como divisiones y ahí uno ve como el orgullo de los fariseos al dividir esas zonas tan estrictamente y que Dios nunca mandó, ¿no? Y que no solo eso, Tommy, yo veo la mezcla de todo lo que, o sea, una cantidad de cosas para mí no es solamente esto, o sea, esto de las mujeres, todo esto, una cantidad de cosas que uno dice, oiga, este atrio como tan absurdo, ¿no? Sí, por ejemplo, que el atrio exterior sea los judíos que no estaban en orden y en regla. Uy, no, Dios mío. Todo farisaico, sí, tienes razón, es una cantidad de cosas. Como que los castigaban o los desfraternizaban, entonces los mandaban para ese patio. Tremendo. O sea, era muy fuerte, era algo y pues todas las funciones que dan y que uno pudo venir estudiando, gracias a Dios, un poquito sobre los otros atrios, que fue entregado en directo del Señor a David, a Moisés, y eso es lo que se construyó. Entonces uno empieza a mirar como que hay cosas que no coordinan y no cuadran. Inclusive con el número de las escalinatas y Dios le encantan los números. Hay un número 13 por ahí, para el atrio interior, para llegar al atrio y pues ahí ya como que no cuadra. Uno mira todo esto porque la verdad pues hay cosas que no cuadran para poder entender. Cuando uno vaya al Apocalipsis, a Juan de cuál estaba hablando, el de Herodes, o sea, desde ahí táchelo. O sea, no. Ellos podían estar ahí, pero si es alguien que Juan de Dios le estaba mostrando el que le entregó directo a Moisés, el que entregó a David, pero esto fue pues de reinos y todo lo que vino y eso que también dicen que el de Salomón tenía cosas que no, pero cuando uno ve con el de Ezequiel, se parece más el de Ezequiel un poco y el de Salomón contesta al de Ezequiel, el de Ezequiel al de Salomón. Elcira, una pregunta. Sí, señora. Si pones la gráfica del templo de Salomón,
Es con el micrófono apagado así. Sí, ya le estaba diciendo que ya lo buscaba. Ese fue el que habíamos estudiado en ese entonces, que aparecía ahí, que Tommy lo explicó también ahí. Bueno, es una pregunta capciosa. Es para ubicar ahí en ese templo de Salomón donde se encuentran las columnas por donde sacaron el arca con Jeremías, que se llaman Boaz y Jaquín. Estaban ahí, 5 y 6. Y esas columnas ahí en Ezequiel también aparecen, los pórticos esos cuando en Ezequiel empieza a hablar referente para entrar ahí al templo, aquí ya al lugar santo. ¿Otra pregunta o nos devolvemos al otro lado? ¿Tú mostraste el de Salomón? Que no sé, yo no lo vi. Míralo, ahí está, estoy mostrando que la de 5 y 6 está ahí el pórtico de Joaquín y Boaz. ¿No lo ves? No se ve. No lo vemos. No se Está ve. lleno de Herodes. Pero entonces ya dejo de compartir y vuelvo y comparto porque sí estaba ahí. Yo hablando sola y señalando. Ay, no. ¿Ya lo ve? Ahora sí. ¿Sí? Míralo. Sí, ahora sí. Se hace en el atrio interior. Sí, es que esas son los que mandaba como es el pórtico, el portal, llamemos, de la entrada del templo en sí al lugar santo. Y por eso en Ezequiel también aparece. Ah, ya, ok, gracias, Elcira. ¿Nos devolvemos otra vez al otro? Bueno, entonces en conclusión, pues les dejo este de Herodes ahí. Si desean, yo apenas, y sí me gustaría con tiempo seguir estudiando más, porque inclusive ella habla de la ubicación de ese templo. Bueno, miraríamos a ver ahí qué, pero sí acontecieron cosas. Eso a mí me ha dejado como para reflexionar tanto de tantas cosas cuando entra infiltración y empiezan a modificar muchas cosas, ¿no? Sí, me recuerda mucho, yo lo vi en una ciudad pequeña de Colombia, desde muy pequeña, lo llamo atrio, ¿no? Que una tía siempre fue allá, bueno, finalmente ella no volvió después de años, pero siempre la enviaban a un salón que eran las personas que no eran bautizadas y supuestamente eran nuevas, pero pues ella duró años y años allá, porque como no tomó la decisión de bautizarse, pues no entraba como al atrio de los sacerdotes, que por decirlo así era el templo principal, ¿no? Era un cuartico donde siempre estaban, entonces me hizo acordar de eso. Y, y también a veces a los jóvenes también como que los apartan, ya no solo en la escuela sabática, sino en el culto y bueno, ciertas cosas, actividades, clubes que dividen mucho, ¿no? Bueno, hay otros aspectos también, como hablaba yo de la desfraternización o cosas así que uno como ve como semejanzas, ¿no? De estos atrios y de lo que estaban haciendo en este templo, de esas divisiones y tantos atrios. Yo estaba recordando también algo que decían que cuando fueron a destruir el templo en el año 70, no recuerdo si fue uno de los soldados de Tito o algo así, leí, no recuerdo dónde leí, dónde encontré eso, pero decía que ellos estaban tratando, bueno, de destruir. Tito no quería, pero que había uno, no sé si era Tito o él, que quería al menos dejar un muro para dejar la muestra de la belleza que los romanos habían hecho en ese templo, como el orgullo, ¿no? Pero el Señor no los dejó, les quitó todito, dejar ese orgullo al otro lado. Entonces, pues, pero me pareció tenaz todo eso. Yo dije, Dios mío, pues así somos. Bueno, viendo esto de los atrios, devolvámonos para poder hacer una pregunta que no me atrevo a hacerla hasta que podamos entender dónde quedamos. ¿Se acuerda la pregunta?
templo de Dios, el altar y los que adoren en él. Ya que el día de hoy estuvimos casi todo el día hablando precisamente del templo de Dios, del altar, de los patios, llamamos también de ahí, entonces ya podremos entender un poco a qué se refiere el Señor. Para esto quiero llevarlos a algo que yo sé que lo contestamos, inclusive Leito lo contesté esta mañana, pero es necesario volverlo a repetir. ¿Qué es el templo de Dios? Para poder ya ir como finiquitando esta parte. El templo de Dios equivale al pueblo de Dios o representa al pueblo de Dios. No. No sé si Leo se acuerde. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo que le hicieran un santuario y que qué? En Éxodo 8, ¿lo podemos buscar? ¿8 qué? Éxodo 8. No recuerdo bien ahorita. Estoy acá, no sé si es ese, no es ese. No sé si Tome me ayude ahí cuando le pide hacer, cuando le dice que le construye, creo que es 25. 25.8, sí. 25.8, ¿cierto? Sí, leámoslo, por favor. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y dice en el 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cuál era el objetivo? No te escuchamos. Ay, sí, qué pena. ¿Cuál era el objetivo del Señor con un santuario, con un templo? ¿Cuál era el objetivo? Habitar entre nosotros, ¿cierto? Era la morada de Dios. El objetivo del templo de Dios era morar, era una morada del gobierno de Dios donde Él quería montar, digamos, su centro de todas las actividades divinas también en este mundo. El gobierno del Señor también quería hacer presencia en este lugar, porque como dice Él, mío es el oro y mío es la plata y el oro y la tierra y todo es de Él, todo cuanto hay de Él. Entonces el objetivo del Señor era haber morado, era que la Shekinah, como lo que estábamos hablando aquí, en el templo de Dios. Por eso cuando Ezequiel dice que está al final ahí en 40, vayamos a 40 por favor. Ezequiel 43, versículo 1. Alguien que me ayude y 2. Dice, me llevó luego a la puerta que miraba hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y ahí había un plan del Señor, ¿no? Construir el templo y la gloria del Señor, inundar todo ese lugar. O sea, nuevamente, ¿qué? Montar morada, montar su gobierno en ese lugar. Entonces, cuando uno entiende que el templo de Dios es la morada de Dios y que no cualquiera podía entrar, no sé si Tommy pudo encontrar, a mí se me olvidó escribirle qué parte encontraste que dice que no solo Aarón entraría al templo, sino que también entrarían todos. Eso lo dice la hermana Helen White, ¿cierto? No, eso es un estudio desde el Sinaí y digámoslo, mini santuario que había antes del santuario de Moisés, que había un santuario y el Señor habitaba ahí y podían ir a consultarlo ahí. ¿Ve? Y es que con Ezequiel uno ve que era el plan de Dios eso, o sea, no era, y no desde Ezequiel, desde Moisés, ese era el plan de Dios, habitar, y como no se pudo, no se cumplió, entonces esta mañana lo dijo Leo, dijo, nosotros somos el templo de Dios, Dios quiere habitar con nosotros somos su templo, ¿el templo qué?
del Espíritu Santo. Entonces, así como la gloria, la Shekinah brillaba, el objetivo del Señor hoy es que Él brille esa luz en ti, que no te vean a ti, sino que lo vean a Él en ti, y van a ver cosas maravillosas, pero como a veces nos ven a nosotros como somos, pues nada especial tenemos. Pero cuando ya ven al Señor Jesús en nuestra vida, en este templo, pues ven cosas que maravillosas. Y como Tommy lo había dicho, que el objetivo no era precisamente que solamente fueran ciertos que entraran, sino que el pueblo, al ser santo, nación santa, acuérdese que lo leímos en primera, segunda de Pedro, que fuimos ¿qué? Llamados para que ese real sacerdocio, pueblo santo, adquirido ¿por quién? Por Dios. Entonces el plan del Señor era que su pueblo, todo aquel que invocara el nombre del Señor, pudiera entrar también, pero no todo que lo invocare, sino que pudiera estar en orden, pudiera entrar aquí al templo de Dios. Entonces, mirándolo así, ¿quién, cuando el Señor empieza a separar, desde qué punto empieza a hablar y va descendiendo el Señor? Desde los de arriba, ¿verdad? De los que estaban cerca, como fue el caso ahorita que Tommy tocó esta mañana de la hermana de Moisés, María. Ella era una gran líder, pero también espiritualmente se había codiado bien fuerte con el Señor Jesús, estaba de cerca, de la mano, o sea, estaba ahí con el hermano viendo la obra de él. O sea, el conocimiento que tenía María, por eso así mismo fue enviada del atrio afuera para que pues, reflexionara sobre la murmuración que había hecho. Entonces, el Señor empieza desde la cabeza. Y cabezas son los que hayan llegado desde que empezó el juicio al lugar santísimo y empiece todo lo que hablábamos esta mañana. De ahí para acá empezará el Señor a hacer juicios. Y ahorita lo miraremos por qué. Entonces, en este orden de ideas, ¿a qué dejamos en el templo de Dios? Les hago una pregunta para que quede más fácil poder contextualizar. Se supone que este es el juicio de los muertos y juicio de los vivos. Pero fíjese que el Señor no empezó el juicio de los muertos hasta que el Señor no levantara un pueblo y levantara el estandarte y tuviera todo el conocimiento de la ley de Dios y levantara todo lo que Satanás había en el tiempo de oscuridad, había bajado, había menoscabado y había puesto por tierra. Así como el Señor necesita levantar a un pueblo para preparar, para empezar a hacer un juicio. El Señor no podía hacer un juicio si en ese momento no se empieza ¿qué? A levantar un pueblo y haya cómo empezar a hacer los juicios desde arriba para abajo. Y es así como empieza a surgir la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo que veníamos estudiando los mileritas, de que viene la Iglesia Adventista. Así que por eso el Señor habla de los que están en el templo de Dios. La misma hermana Helen White habla en el sueño de eso. Mi querido Tommy tiene unos versículos, por favor, le agradezco. Bueno, era respecto... Ok, hermanos, si quieren vamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 36, para demostrar qué era lo que pasaba aquí antes de que se construyera el santuario de Moisés. En Éxodo 33 todavía no hay santuario, porque no lo han construido. Hasta ahora ahí el Señor le dio las instrucciones. Bajó Moisés con las tablas de piedra, encontró el becerro de oro, se hizo el juicio. Y ahora miren lo que sucede ya después del juicio que se hizo con el becerro de oro. Miren con atención lo que sucede. Éxodo capítulo 33, versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Miren el verso 2: y yo enviaré delante de ti el ángel
Y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman en el camino. Aquí hay un cambio. ¿Quién está hablando y a quién iba a enviar Jehová? Él dice, yo ya no voy en medio de ustedes porque de pronto los consumo. ¿Ven? Y él manda a alguien allí. Dice en el verso, yo enviaré delante de ti el ángel. ¿A quién se referirá? ¿Mm? Ahora miren esto, en la reacción del pueblo, el 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, o sea que Jehová ya no iba a estar con ellos directamente, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y miren el versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, en el tercer atrio. Y lo llamó como el tabernáculo de reunión. Y cualquiera, mire lo que dice acá, cualquiera, no solo Moisés, no solo Aarón, no solo Miriam, no, cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Acá hay varias cosas, ¿no? ¿Ese tabernáculo cuál es? ¿Santuario? Si acá todavía no hay santuario. Hasta ahora recibieron la ley, las tablas de piedra, y Moisés las quebró, de hecho, ahora no hay ni ley en ese punto de la historia. Acaban de hacer el juicio contra los que participan con el becerro de oro. No han construido ningún santuario. Y acá dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. ¿A qué se refiere? ¿El lugar santísimo donde hablaba Moisés con el Señor? Ese es el primer mini santuario que había, era una carpa. Y en esa carpa estaba el mismo Señor Jesús. Ahí estaba, él vivía con ellos en una carpa. Pero como el pueblo se rebeló de esa forma, él dice, no, si yo sigo acá los voy a consumir. Ustedes no quieren, no saben cuál es el pacto que yo quiero hacer con ustedes. Entonces Moisés tuvo que llevar ese tabernáculo y levantarlo fuera, en el tercer atrio. Y allí cualquiera iba a consultar al Señor. Y luego cuando se hace el pacto renovado, es que a partir de ese punto es que inician la construcción del tabernáculo, la obra del tabernáculo. Entonces eso es algo interesante para meditar, ese primer tabernáculo, ¿sí? Antes del que todos conocemos, ya había un lugar de reunión. Y dice allí, y cualquiera. Bueno, ahí en adelante pues conocemos la historia, más historia, ¿no? Ya construyen el templo, ya solamente es Moisés el que entra ya al lugar santísimo, luego era Aarón, pero ellos podían entrar en cualquier momento, luego el Señor dice, no, ya no en cualquier momento, una vez al año, es el día de la expiación, para que vean cómo todo va cambiando de acuerdo a los pecados de los hombres. Entonces, Miriam quizás llegó a hablar con el Señor de pronto. Eso fue posteriormente, ya cuando Miriam cae en ese pecado de la murmuración, ya hay santuario, Moisés. Pero antes quizás podía haber hablado con el Señor Jesús. Desde luego, cualquiera podía Y ir a consultar. en esa época, no sé si estoy confundiendo tiempos, es cuando el suegro de Moisés, creo que es el que le aconsejan, Jetro le aconseja tener algunos jueces, Ya ha pasado, ¿Ya ha pasado? unos mesecitos. De ahí. Que el suegro le dice que delegue funciones. Sí, para que le ayuden a Moisés, a los ancianos. Pero algo que les quería decir es que en su momento, literalmente el único que dice la hermana Helen Guay habló con el Señor cara a cara y que quiso hablar, no tenía miedo, le gustaba estar cerca del Señor, fue Moisés.
El resto Sí. les daba como miedito. Bueno. Entonces, seguimos con la pregunta. El templo de Dios, ¿qué contestamos a ella? Entonces, según eso, yo digo que el pueblo de Dios. Sí, su casa, ¿no? O sea, bueno, si uno lo pone a ver en este momento, sería la iglesia adventista, que fue a quien se le dio el conocimiento. Todo juicio empieza por su casa y todo siempre empieza como por su casa. Entonces diría yo que es su casa. La palabra lo dice, ¿cierto? Que si el juicio comenzaba por la casa del Señor, que él esperaba el resto, ¿verdad? Y en eso tiene que ver tanto los de arriba como los que, digamos, como hablamos esta mañana, los que quedaron en el lugar santísimo, los que quedaron en el lugar santo. El Señor lo está mostrando y luego viene más adelante y dice, oiga, y también los que quedaron en el altar. ¿Quiénes son también los que quedan en el altar? Entonces ponemos primero el pueblo de Dios para ir saliendo del templo de Dios. Bueno, Sí, no sí. sé, es que a veces se entiende por pueblo de Dios. Bueno, uno dice hoy en día, pueblo de Dios hay en muchos redíles, ¿no? Entonces, no sé si es lo mismo que decir su casa, a quien él le dio cierto conocimiento y cierta responsabilidad, ¿no? No sé si haya una diferencia, o sea, lo mismo. Siempre ha tenido un pueblo, no, eso no podemos decir que no. Siempre ha habido un poquito que no dobla rodillas a Baal. Después van a entender por qué, pero sí hay un pueblo, o sea, no nos dé susto, porque sí es su pueblo. No todo el que se dice llamar pueblo de Dios es un pueblo, pero sí hay un pueblo de Dios. Ya hemos dicho que el pueblo de Dios. Listo, entonces ya de una vez lo voy cambiando y el pueblo de Dios queda así, listo. El pueblo de Dios. Y en el altar. Pues en el altar eran los sacrificios, los holocaustos, los agradecimientos y también la expiación de pecados, ¿no? Se hacía en el altar todo. Pero había varios altares, ¿no? ¿Cuál altar? Eso también ya se explicó, hermana Marta, en cuál altar la semana pasada era en el que realmente se adoraba. ¿Cuál era el altar en el que usted sacrificaba? Porque el Señor viene desde adentro hacia afuera. Y explicamos también que había altar del holocausto, de la mesa de la proposición, del el incienso y el altar del propiciatorio. Es más, Tommy nos explicó, yo no me acuerdo dónde es que está, lo de Acaz, que quitó la adoración, lo primero que hizo fue cambiar el altar de adoración, que era el altar del holocausto. ¿Puedes volver a repetir esa partecita pequeña, Tommy, por favor? Rey Acaz, que se copió del altar de sacrificios de los sirios y lo copió y se lo mandó a hacer a un sacerdote y reemplazó el altar del holocausto del Señor por el altar de sacrificio asirio. Hermana Marta, porque para que usted pueda entrar al templo de Dios, tiene que pasar primero por el sacrificio de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Así nosotros también. Y poder entrar allá. Nosotros venimos del este entrando. Y el Señor, como ya vio que fuimos entrando, viene desde su trono haciendo juicios hacia afuera. También, no sé si estoy errada, sería el sacrificio al yo, o sea, al dejar el yo atrás, es como un tipo de sacrificio, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta y pues perdónenme lo que les digo, pero no dejemos de contextualizar un poco. No se nos olvide qué sucedió en 1840-1844. Recuerde que hay un juicio que empezó y es el juicio de los muertos. Fíjese que el pueblo de Dios, para que el Señor pueda hacer un juicio con su pueblo, que la misma hermana Helen White nos cuenta en el sueño de las 2300 tardes y mañanas,
que hubo un grupo que se quedó en el lugar santo adorando y otro lo pasó al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con el mensaje del primero y el segundo ángel. Entonces, todo eso tiene que ver para ver y poder interpretar qué pueblo fue el que se quedó, y por eso empiezan los juicios, porque aquí también, tanto en el templo de Dios, podemos ver dos tipos de grupos que se quedaron, y en el altar es un grupo que se quedó en el altar, que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, pero de ahí no salió. O el peor de los escenarios, que también lo conocemos, creen en el holocausto, en el altar de sacrificio, pero todavía siguen esperando a nuestro Señor Jesucristo. Los evangélicos y los judíos. Muy bien. ¿Quiénes quedaron en qué lugar también? Acuérdese que venimos de un sueño, acuérdese que venimos, y todo este del capítulo 11 tiene que ver con un juicio, tiene que ver con dos testigos, y que posterior Tommy nos va a explicar lo que él ha hecho, su estudio sobre los dos testigos, digamos, para este tiempo, quienes aplican, ¿sí? Entonces, no dejemos de tener en cuenta todo ese contexto. No todo el que dice Señor, Señor, entrará. Así es. Sí. Entonces, es muy cierto, pero recordemos algo, que hubo una parte del pueblo, que era lo que veníamos estudiando, aceptan el mensaje, empiezan a recibir el sábado, empiezan a aceptar, y el Señor necesita darles toda la información para poder hacer un juicio. Pero ahí también hubo un grupo donde, a pesar de que entraron al templo de Dios, se quedaron en el lugar santo. Y hay otro grupo que ni siquiera aceptaron y se quedaron en el altar. Así que los que se negaron a recibir el mensaje del primer ángel, pues tampoco les llegó el segundo. Sí, No señor. renunciaron a ese orgullo, a los salarios, o no decidieron proclamar ese mensaje por no dejar pues sus puntos de vista o todas sus doctrinas anteriores. Claro. Entonces, yo no sé si ustedes piensen que el templo de Dios, eso es el pueblo de Dios, pero también dentro de ese templo el Señor va a hacer juicio, porque hubo un conocimiento de una parte del pueblo que no avanzó, a pesar de que llegó al lugar santo y se quedó ahí. Y eso, para mí, para ir avanzando, si ustedes no están de acuerdo, pero la idea es ir debatiendo y ir avanzando, fueron los evangélicos. En el altar también quedaron una parte, y quedaron los judíos. Todavía ellos siguen esperando que el Mesías venga. Están esperando reconstruir el templo para seguir, ¿qué? Sacrificando. Entonces, es como el grado... bueno, Tommy va a hablar. Es como tratar de entonces hacer una clasificación basada en el mensaje de los tres ángeles. Aquellos que aceptaron el mensaje del tercer ángel, y aceptar, digo, no decir yo creo en ese mensaje, sino vivirlo, estarían en el lugar santísimo. Y yo lo clasificaría en los que adoran en él, ¿no? Cuando se refiere a los que adoran en él, creo que se refiere al altar. Al mensaje del tercer ángel, a los que aceptaron, ¿no? En Apocalipsis No vayamos 11. por allá, porque es que los que adoran en él, me permite algo y les digo, ¿cuántos escuchamos que creen en nuestro Señor Jesucristo? Hay de todos, católicos, de todos. Ellos son los que adoran. Entonces vienen desde arriba hasta abajo. Mire cómo el Señor empieza a ir descabezando. O sea, los que siguieron a Jesús se quedaron esperando que Él esté en las bodas. Los que no siguieron y se quedaron en el santo, y Satanás ocupa el puesto del Señor. Los que quedaron en el altar, como algunos judíos que no han aceptado a Jesucristo como el Salvador y siguen esperando el holocausto para seguir sacrificando. Y el resto que adoran, que se dice que son cristianos, pero no lo son, como lo acabó de decir la hermana Marta. ¿Cuántos? Y el resto, que es el patio de afuera, incluyen ateos, satanistas, de todos los que todavía hay, gentiles que todavía quizás ni siquiera han conocido del Señor. Entonces,
El altar es el altar de sacrificios y los que están en él son los que creen y no creen que Jesús murió, pues que no ha venido a morir y todavía están esperando eso, por eso seguirán con sacrificios. Yo diría que el altar todo el cristianismo está ahí en el altar, porque aceptan a Jesucristo como el sacrificio en la cruz. Pero también, Tommy, yo comparto eso, pero también entran más también los judíos, porque ellos aceptan, digamos, el sacrificio del Hijo del Hombre y creen en los sacrificios y están ansiosos de volverlo a hacer, pero no han aceptado al Señor Jesucristo y lo siguen esperando que entre por la puerta del este. Para mí ellos están afuera. Bueno. Es que como los que están esperando que entre por la puerta es porque no aceptaron su sacrificio, no creen que es Dios, o sea, no creen que No lo murió por aceptaron. ellos para salvarnos. Eso, ellos se quedaron afuera, o sea, ellos lograron llegar ahí. Fue hasta ahí donde alcanzaron a llegar, porque Jesús llegó ahí. De ahí en adelante, ahí se quedaron, no pudieron avanzar más. Por eso es que al final, es que me hacen hablar de lo que va a pasar al final. Al final van a haber dos testigos también, porque el Señor desechó a la nación, pero no al pueblo. Ahí también van a haber judíos cristianos. Entonces ellos quedaron en el altar por no aceptar el sacrificio de Jesús, pero quedaron ahí, no están afuera, como llegaron hasta el altar y están esperando todavía, por eso es que están en esa parte, ¿cierto? El de afuera es el que no sabe nada, o sea, no sabe nada. Es como el que sabe, digamos, en el caso de nosotros, que en mi caso yo le doy, sabía que bueno, Jesús, uno iba, moría en Semana Santa, pero uno no sabía ni por qué había venido, ni por qué había muerto, o sea, lejos, uno seguía en una tradición, pero el conocimiento no había nada. Yo estaba tan afuera, pero el Señor tuvo misericordia y todavía no había que haber juicio, porque de allá está llamando al pueblo. De todo, desde arriba hasta abajo, porque no quiere decir que los que están ahí esperando a que venga de las bodas ya están al otro lado del río. No es así, están al borde. Bueno, pero podemos mirar. Entonces, Tommy dice que no, que son de pronto judíos cristianos, ¿podría ser? Cristianismo que acepta el sacrificio de Cristo, diría yo, es una idea. Y entonces, ¿dónde quedan los que adoran en él? Es que esa frase, los que adoran en él, ese pronombre él, ¿a quién se refiere? ¿Al altar o al templo? ¿No? Eso no está claro. Yo por lo que veo en Apocalipsis 11, 1 y 2, es que la frase los que adoran en él, el pronombre él se refiere al altar. Es que yo tengo una confusión con los judíos que no aceptaron a Cristo, para mí no están en ningún lado, porque es que esto todo tiene que ver con Cristo, ¿no? Entonces, ¿ellos dónde quedarían? Si no aceptaron al Cristo que vino. Ellos están en el atrio de afuerita, ese es mi con argentinos, paganos. Porque sí hay judíos que aceptaron a Jesús. Pero los que no. Los que no, es que están afuera, porque es que sin Cristo no hay entrada al santuario, ni siquiera Él es la puerta. Yo soy el camino, la verdad, la vida, o sea, no. Sí, hasta un católico, así nunca vaya a misa, cree en Jesús, por decirlo así. Tiene alguna, o sea, cree que hay un creador y que no venimos del mono, por ejemplo, ¿sí? Ese es el punto, sí, ese es hasta un católico estaría en el altar, digamos, católico devoto. Sí, de pronto ya los que tienen una luz un poquito más grande, que aceptan el mensaje del primer ángel, que saben que viene un juicio, están en el lugar santo. Y ya los que aceptan el mensaje del tercer ángel estarían en el lugar santísimo. Pero aceptar es vivirlo, no solo de palabras, sino realmente vivirlo. Bueno, es una categorización no para hacer, digamos, desechar a los judíos. No, porque un judío que no cree en Cristo puede ser un tizón arrebatado y el Señor llega a su espíritu y lo convence y pasa directo al lugar santísimo. Igual que un cabal o uno de la cabal, por ejemplo. Sí, es que en el patio de afuera no quiere decir que los de afuera están perdidos. Me hizo reír, Jessy.
Sí. Ella va directo a la cabal. Sí, alguien de la cabal está fuera del atrio, de los gentiles, pero no quiere decir que todo el que esté en el atrio ya se perdió. De hecho, los que están en el atrio son los que persiguen a los que están adentro, porque dice que a ellos se les iba a dar, iban a hollar a Jerusalén, ¿no? Y Tommy, y los que están afuera van a ser el tizón arrebatado que habla la hermana Helen White y habla también Dios, Jesucristo, no acuerdo en qué parte está, habla también de los de la 11ª hora. Sí, Los obreros de la hora 11ª. sí, sí. Que Ellos son. Ellos son, sí. Entonces, para cerrar, espere, estoy de acuerdo con lo que dice Tommy. Judíos, cristianos en general. Punto. Porque Sí, afuera sí, quedan los budistas, los maometanos, todos esos que todavía no se sabe, los de la cabal, todos esos. Los que tienen un conocimiento, sea superficial, de la muerte del Señor Jesucristo y resurrección. Eso es como lo básico de que enseña tal. Eso. Y los que adoran en Él son los que se dicen ser cristianos, que es lo mismo, porque adoran en Él. Cristianos profesos, sí. ¿Sí? Todo aquel que dice ser cristiano. Esos profesos cristianos, sí. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Quién habló? Sí. Sí, puede ser judíos, católicos y cristianos en general. Judíos, cristianos, protestantes. Bueno, ya es que es como meterse en grupos ya de denominaciones. Pero sí, judíos, cristianos en Es general. por lo que viene al final, Tommy. Sí. O sea, Dios no los desechó y eso lo vamos a leer, o sea, 100% no los No. desechó. No, A ninguno de los que está ahí desechosa toca hacerlo claridad. Sí, Sí, porque acá no es de decir que el que está fuera del patio ya está perdido y se perdió para siempre. No. Si Se les se dio un tiempo. convierte, va a ser tremendo. O sea, esa conversión debe ser algo hermoso. Es que, Y cuando alguien así se convierte, eso es poderoso. Y en el sueño de la señora White dice que algunos que estaban en el lugar santísimo se van para afuera. Al revés, claro. Eso también puede suceder al por revés. eso lo que les decía es que porque estén en la línea no es que estén más allá y que ya llegaron, no han llegado. Sí, es por la luz que han recibido y que han aceptado. Pero ya de ahí a la salvación, eso es otro asunto. La conversión es distinto a lo que estás creyendo en este momento. Tu conocimiento es diferente a la media de tu conversión, ¿no? Bueno, no te Sí. escuché, la próxima vez se acerca, por favor, que ya te lo hemos dicho. Vamos para ir cerrando porque se nos hizo tarde. Bueno, entonces, en conclusión, tenemos Ezequiel. ¿Por qué el Señor en Apocalipsis 11:1 nos manda Ezequiel 43? Acuérdese que Tommy nos explicaba que el pueblo ya había sido llevado en cautiverio, que prácticamente Ezequiel se encontraba ¿en dónde? En Babilonia, pero se encontraba con el pueblo que había ido cautivo en Babilonia. Entonces el Señor lo llama también en una visión y le muestra el nuevo templo. Se supone que el Señor va a construirlo y el objetivo de mostrarle al Señor el templo a Ezequiel era que a pesar de que el templo se había destruido por la rebeldía de su pueblo, de ellos mismos, el Señor estaba dispuesto a restaurarlo y reconstruir el templo nuevamente. Así como el Señor está dispuesto en reconstruir nuestras vidas porque nosotros somos templo de Dios y templo del Espíritu Santo. Tenía un propósito Dios ahí, pero había una condición y esa condición la veremos la otra semana. ¿Por qué no se llevó a cabo? También quiero que vayamos un momento cuando vamos terminando el versículo 2 y dice, y ellos hollarán la ciudad 70, no, voy a leerlo todo. Vamos a ponerlo acá y lo leemos más bien. Volvamos, Tommy, ayúdame a leerlo. Es que a veces el mouse. Volvamos a leer. ¿Cuál? Apocalipsis.
Sí, ahí está. Apocalipsis 1:2. Pero bueno, leámoslo y pasamos. ¿Sí? 11. El 11. 1:2. Ok. 11, 1 y 2. Sí. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos sobrevivirán la ciudad santa 42 meses. Entonces aquí vemos que es otro tema que vamos a tocar la otra semana de los 42 meses y los versículos que vienen adelante. Pero aquí es claro lo que ahorita estaba hablando Tommy, que está dejando claro, pues que el patio lo dejó por fuera, no era la hora, porque ha sido entregado a quienes en algunos puntos aparecen los gentiles y en esta parte de acá que es creo que la del jubileo, dice la Biblia del jubileo dice a las naciones. Pero aquí vamos a ir porque aquí nos manda a Lucas 21, 24. Y vamos a ver qué pasa en Lucas. Vamos a 21, por favor. 24. Leamos el contexto para también poder entender un poco. Ay, yo me pasé. Sí, dice, y 21, 24, y caerán a filo de... Desde el 23, leíto, desde el 23, por favor. Ya. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ya. Gracias. Aquí nos manda un contexto porque nos está hasta que el tiempo, el mismo Apocalipsis nos dice por qué ha sido entregado a quién, a las naciones o a los gentiles. Entonces dijo el Señor, no lo olvida. Y esta hollará la ciudad nos completa 42 meses. Y aquí a Lucas escribe y le estaba diciendo que hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera, ¿verdad? Pero pregunto, Tommy lo dijo en uno de sus apuntes y dijo que en qué año Juan había escrito este texto, esta visión. ¿Qué tiempo era? Y si no, nos puede repetir, Tommy, por favor, si los demás no recuerdan. 20 años después de la destrucción del templo de Jerusalén, aproximadamente año 90 después de Cristo. Y él sigue hablando que todavía hay que entregarle ¿qué? Por un tiempo, porque Dios le mostró a quién que no se había cumplido, ¿no? El tiempo y literalmente nos remonta a que el Señor dice, y caerán a filo de espada y serán cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, ¿ustedes creen que el tiempo de los gentiles ya se cumplió? Cuando vemos que aparecen 42 meses. Si es una pregunta muy ambigua, la podemos pensar para la próxima semana. Pero si desean aportar algo, claro. Y la idea es continuar con esto con profundidad. ¿Siguen más preguntas? Quedamos en la pregunta, digamos, para la 14. Tiene que ver con todo esto. Los tiempos de los gentiles, ¿ya se cumplió? ¿Tuvo un cumplimiento? A eso es una pregunta que hay más adelante. Entonces, cuando... Vamos hasta la 12. 14, mi leíto. ¿Sí? Vamos a entrar a la 14. La 13, mírala. Mencione los 3 atrios del templo de Ezequiel. Mencione los 3 atrios, era la 2. Pero vamos para que puedan ir mirando. De pronto yo me equivoqué. En función del gran atrio de los gentiles exterior, función del atrio interior. Mencione los 3 atrios en el templo de Salomón. Los atrios, función de los atrios y significado Ya de... escribí 12. Bueno. Bueno, no hay respuesta referente a los gentiles, los invitamos a estudiar, a escudriñar,
porque de aquí para adelante vamos a empezar con los testigos, poder entender los 42 meses, 1260, qué cumplimiento tuvo, y van a haber preguntas porque ahí vienen preguntas relacionadas a estos temas referente a tiempo de los gentiles, los 42 meses, 1260 y más preguntas. Hemos terminado. Tommy, nos cierra con una oracioncita, por favor. Vale, vamos a orar, vamos a concentrarnos para que esta semana el Señor nos acompañe, podamos tener bendiciones en su nombre. Quisiera que, si es posible, volver a orar por mi amiga de Bolivia. Ella, bueno, dice que por favor oren por ella. Me dijo que van a volver, mañana se supone que era el día de viaje, van a volver a hacer la prueba. Y pues que el Señor dirija, si definitivamente vuelve a salir, pues es una prueba de que, bueno, quizás tienen que probar el otro método, o si no, pues el Señor puede hacer un milagro y que la prueba salga negativa y puedan irse. Ok, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, un privilegio el poder haber estudiado junto a tu Hijo Jesucristo a través de tu Santo Espíritu, un privilegio poder tener esta luz, este conocimiento que nos llega a lo profundo del alma y nos pone a imaginarnos, Señor, la grandeza, el poderío, la omnipotencia y omnisapiencia tuya y de nuestro Señor Jesús al construir estos maravillosos templos, ese templo de Ezequiel tan imponente, tan hermoso, que aunque no se llevó a cabo, sabemos que el del cielo debe ser algo impresionante. Padre mío, te rogamos que los que estamos aquí podamos tener tu Santo Espíritu, por favor, para poder estudiar durante la semana, para que no nos entretenga el enemigo con cosas de este mundo, con ocupaciones que de nada aprovechan. Más bien, poner nuestra mente en las cosas eternas, y nuestro cuadernito empezar a rayar, a escribir y a escribir versículos diarios de estas cosas que nos estás enseñando. Esforzarnos, ponerle empeño. No podemos hacer esto si no nos concedes tu Santo Espíritu, por favor. Señor Jesús, en esta hora nos entregamos a ti, nos consagramos a ti, te pedimos perdón, Señor, cualquier comentario que hicimos con algún motivo egoísta o orgulloso. Perdónanos, Jesús, o alguna cosa que de pronto no quedó clara por causa de nuestras palabras tan limitadas. Por favor, perdónanos y ayúdanos a mejorar cada día para que tu nombre sea exaltado y el nombre del Padre. Señor Jesucristo, colocamos nuestras familias en tus manos, los que tienen hijos en tus manos, nuestros padres en tus manos, Señor Jesucristo. Y en esta hora permítenos orar especialmente por Stephanie y su esposo Oscar, tus amigos de Bolivia que están en Estados Unidos. Te pedimos, Señor Jesús, muy especialmente por esta pareja, ya que Stephanie está aprendiendo a conocerte, está contigo, Jesús, y ha pedido oración. Te pedimos, por favor, Señor Jesús, por la salud de Oscar, sea lo que sea que tengan que aprender, Señor Jesús, por favor, que tú estés al control, que Stephanie sienta tranquilidad con esta situación, que se aferre a ti, Señor Jesús. Si esta es una oportunidad para, que le vas a enseñar a depender de ti, pues bienvenida sea. Señor Jesús, se van a volver a hacer la prueba. Si está en ti, Jesús, que por favor, si esta prueba, la anterior, fue un engaño, porque estas pruebas tienen muchos falsos positivos, Señor, como nos has enseñado. Te pedimos, por favor, que salga en falso para que puedan volver a reunirse con sus hijos chiquititos que los esperan en casa. Te pedimos especialmente esto, Señor Jesús, que los ampares, los guardes y salgan de esta situación de la forma que tú quieres, Señor. Pide, mi Salvador bendito, que esta semana podamos tener victorias por medio de tu gracia, de tu poder, para tu honra y tu gloria, victoria sobre el pecado,
verdadero éxito, Señor, de nosotros, que anhelemos esa victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestro yo, sobre tantos males que tenemos, Jesús, podamos superarlos paso a paso contigo, Jesús. Mi Salvador bendito, la bendición tuya, por favor, la bendición del Shabbat, te rogamos para que todos sintamos paz y estemos con toda la seguridad de que tú, Jesús, estás al control y no debemos temer, más bien nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor Jesucristo, por el día maravilloso que nos diste. Elevamos nuestra oración en tu poderoso y divino nombre, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos por armas de caber, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin